otras tienen más que ver con la temática o con el tema que están empezando a pensar y demás, y bueno, cómo armar la cuestión del trabajo y cómo ir organizando eso, pero por ahí tienen algunas consultas en relación a la bibliografía, en, en relación a las lecturas que están teniendo, por ahí no tanto los textos de la unidad 2, que de alguna manera comenzamos hoy, pero sí los textos de la unidad 1, si entienden un poco el porqué de esos textos, ¿no? que es como bastante importante, como ustedes van como dos caminos, ¿no? La materia tiene dos recorridos, que uno es, por un lado, leer los textos que hacen a las cuestiones metodológicas, epistemológicas, y al mismo tiempo ir entrando en el propio proceso de la experiencia de la investigación, ¿no? Entonces es como es todo un desafío, sin duda. Nosotros nos proponemos ese desafío con Cande, pero sabemos que implica un trabajo doble, ir como entendiendo y también sabiendo que muchas cuestiones se van a ir puliendo en el propio proceso. O sea, confíen mucho en el proceso, muchísimo en el tiempo de este cuatrimestre, que muchas cosas por ahí van a ser un poco intuitivamente, otras con dudas. Esto de, por ejemplo, tener un tema sin tener, bueno, cuestiones de lecturas, sin, ¿no?, lecturas del tema, o elegir una problemática y todavía no haber trabajado las cuestiones de las estrategias metodológicas, a veces a uno le genera como muchas dudas y muchas preguntas. Ese proceso está bien que lo tengan. O sea, es como, de alguna manera uno podría decir, que están yendo por el camino de la investigación, el encuentro con dudo de todo, sospecho de todo, no sé por dónde empezar, no sé si esto es un tema o no es un tema, no sé si esto es una pregunta, si es posible, si es abarcable. Pero, primer punto, es una materia de inicio del proceso de investigación. Van a tener otras, y de alguna manera nosotros tuvimos una reunión con todas las cátedras que trabajan las cuestiones de la investigación en la UNSAM y tienen en cuenta esto. Entonces, que ustedes puedan ahora ir preguntándose estas primeras cuestiones de cómo generar una pregunta de investigación, qué es investigación y qué no, cuál sería una pregunta de investigación y cuál sería otro tipo de pregunta, es como, está bien. Hola, Milagros, ¿cómo estás? Todos aquellas que puedan prender la cámara, sería genial porque hace que esto sea un poco más ameno, no importa en qué situación. Ya nos acostumbramos a entrar en la vida cotidiana, en la cotidianidad, así que no hay problema. Con mate, con lo que estén, como estén, con hijos, hijes, hijas, con cumple, ahí va, hay un cartel de quién cumplió años. Hola, Gabriela, muy bien. Bueno, ahora ustedes. Preguntas, dudas, consultas, comentarios, también la propia, ¿no? Como la clase pasada de esto, que con Yu trabajamos sobre la idea de lo que nos empieza a pasar, también está bueno que empiecen a salir esas dudas, esas preguntas. Me voy a silenciar un ratito, así doy lugar a la consulta. No sé si voy a decir algo bastante inteligente, pero bueno, lo digo igual. No, a mí lo que me pasa ahora, sobre todo a partir de la clase pasada y esta también en los textos, es que como que, por ejemplo, de esta clase, en el texto de Silvia Greenberg, como que ya empiezo, claro, acá está explicando tal parte, por más que no sé cuál es realmente el concepto, no los tengo, ya, si los tuviera fijos daría el examen, daría el final sin, o sea, sin cursar, pero bueno, no es el caso. Pero ya empiezo como, claro, lo va explicando acá, porque, claro, para que no, o sea, leí primero el de Achille y después el de ella, como estaban ordenados, ¿no? En el aula.
virtual y claro, digo, claro, acá está la parte de los objetivos generales, o por ahí nada que ver, pero yo ya me voy creyendo que lo voy como diferenciando. Eso. Bueno, maravilloso porque en realidad te adelantaste un poco a la idea del ejercicio. No entendí lo del examen final, ahí me mareé. No, porque como que si entendiera, si tuviera tan claros los conceptos, lo daría directamente libre, que no pasa, o sea, no sé, Lo que pasa es que libre. esta materia en realidad no hay posibilidad de libre, o sea, sí podés, pero tendrías que hacer un trabajo de lo que viene después que no es tan simple, hacer encuestas, hacer entrevistas, Era como una broma, nunca se me ocurriría dar una materia libre a Claro, por eso no, me puse como ejemplo. es una posibilidad y está bien que la tengan, no es que no, no yo no estoy en desacuerdo de uno recorrer la carrera un poco como cada uno puede, porque no es tampoco como quiere, como puede, pero en realidad acá tiene la posibilidad de las estrategias metodológicas, trabajar con otra ayuda muchísimo. Pero hay algo que está bien que vayas como empezando a captar, que es lo que les vamos a proponer cuando lean textos, no solamente de esta materia, porque no podemos dar muchos textos, porque si no es mucha bibliografía, y tendríamos que también explicar los conceptos. El texto de Silvia Greenberg y Cintia es un texto para trabajar de alguna manera de manera, ¿no? Desde una investigación acotada, ¿no? Porque es un artículo que pertenece a una investigación más amplia, pero ese artículo permite justamente poder ver cómo se formula un objetivo, cómo se formula una hipótesis, en un formato de que ustedes leen en todas las materias. Y no siempre cuando leen en las materias están pensando en cuál es el tema de investigación en este texto, cuáles son los objetivos, porque no siempre el texto dice los objetivos de este trabajo son, están ahí entremezclados, ¿no? Y muchas veces lo que pasa en lo que ustedes leen es la síntesis y el final de toda una investigación. No siempre cuentan las estrategias metodológicas, este texto lo tiene. Si bien ese texto lo vamos a trabajar más en detalle la semana que viene, en el presencial, sí nos viene bien para empezar a pensar lo que hoy vamos a trabajar con Achille, y ir viendo cómo podemos esto, que si bien es esquemático, es necesario la formulación de la pregunta de investigación, los objetivos, las estrategias metodológicas, el enfoque paradigmático, porque nosotros estamos produciendo un tipo de conocimiento en particular. Es decir, no es una producción de conocimiento para, no sé, para esto que decíamos, ¿no? Para una estrategia de, bueno, de hacer una cosa determinada, o para una receta de algo, o un conocimiento de la vida cotidiana, o un conocimiento para hacer, por ejemplo, podríamos hacer una investigación para un escrito literario, que muchas veces se hace también todo un proceso de lectura, ¿no? Los escritores, las escritoras para escribir una temática leen mucho sobre el tema, pero es otro tipo de lectura. Entonces nosotros ahora entramos en la lógica de cómo es esto de investigar unas maneras. Hay muchos formatos, ¿no? No hay una única forma de la investigación social, pero les vamos a proponer algunas para que ustedes también vayan viendo como posibilidades. Eh, Ahora vamos un poco a hacer como algunas cuestiones esquemáticas para ordenar el texto de Achille. Después les vamos a mostrar como ejemplo, a partir de la investigación que está haciendo Cande, contarles también cómo una investigación va y viene, y no es algo cerrado. Hay muchísimo ruido en la calle, yo escucho un ruido, no sé si ustedes escuchan. Y ir viendo esto, y el ejercicio, sí, lo que les proponemos es que si ustedes ya leyeron el texto de Silvia, para la clase que viene tengan en cuenta esto de cómo ir viendo, ¿no? Los ejes que hoy vamos a ver con la cuestión del tema, el problema, y demás. Estoy pensando... No, está bien, no, nada. Necesitaba ver el cronograma, si el presencial que viene no está Juliana, estamos nosotras, perfecto. Está, trabajamos con este texto de Silvia.
Bien. ¿Algún otro comentario, duda, inquietud? No hay pregunta inteligente ni pregunta, ya eso ya lo sabemos. A mí lo que Todas pueden, sí. es que me gusta cómo, no sé, cómo hacen la selección de los textos, porque es como el de Greenberg, creo que es, ahí miro. No, el de Achille es como más metodológico, digamos, como más estructurado, y el otro como se puede ver más la experiencia. Me pasó lo mismo con el de Ahmed, la clase pasada, que lo había leído, pero ahora para esta clase lo volví a leer y como que había un montón de cosas re, no sé, están buenas como también cómo elige las temáticas. Me parece que me gusta eso también como para pensarlo desde la investigación. Digo, hay un montón de problemáticas sociales. Yo, por ejemplo, sobre interseccionalidad en discapacidad y pobreza no tenía idea, y es como todo un mundo nuevo, re lindo para, o sea, no lindo en el sentido de lo que se explicita, sino para conocer, y que muchas veces eso en la escuela como no se trabaja, no se ve porque es ajeno a la realidad. Así que nada, como que me gusta esa selección de textos, y me pasa que cuando me puse a leer el Achille, lo leí hoy y volví a las preguntas que habíamos armado con las compañías, y me di cuenta como que se podría armar de otra manera, o como que uno va viendo ahí ciertas cosas que el texto provee, que está bueno como para pensar y revisar lo que venimos haciendo. Bárbaro, bárbaro. Por eso yo decía que es proceso. O sea, la propuesta de alguna manera es que ustedes van a ir y venir mucho en sus escritos. Entonces van a hacer una primera presentación. ¿Dónde se fue? Perdón. No, de repente me cambió. ¿Vieron cuando cambia la estructura del No coso? quería que me vean masticando. No hay problema, Una papá, galletita. no hay problema. Es que igual puedo compartir la pantalla, así que no hay problema. Esto que les decía, o sea, ustedes tienen como distintas instancias, de alguna manera en el coloquio final, ahí va a ser el cierre, obviamente que nunca uno cierra, porque bueno, tiene que en algún momento darle un cierre a la investigación o a la pregunta, pero siempre en realidad una pregunta da lugar a nuevas preguntas. Pero yendo un poquito, yo les voy a compartir, que después lo subimos también a... Esperen, estoy compartiendo ahí. Ahí se está cargando. Sí, ahí te vemos. Esperen que quiero... Si pongo así, me ven. Vemos la Bueno. presentación y te vemos al costadito. Bien, perfecto. Bien, buenísimo. Y ahí el Zoom tiene algo, por lo menos veo algunos. Si Cande vos cualquier cosa, si hacen preguntas en el chat, que yo acá no sé por qué no la veo, Dale. avísame. O por supuesto, como somos poquitos, también pon el micrófono y directamente pregunten. No hay problema. Vamos a hacer, como voy a hacer una pequeña síntesis de las cuestiones centrales del texto, tratando también de recuperar algunas cuestiones de las semanas anteriores, como para ir viendo y entendiendo, no sé si es la clase 5 en realidad esta, sí. Para ir entendiendo también cómo va, ¿no?, el recorrido. La unidad 2, sí, la propuesta de alguna manera de la unidad 2 tiene que ver con esta idea, volvemos a la idea de la caja de herramientas metodológicas, desde la metodología de la investigación, con la cuestión de esto de, bueno, comenzar a investigar, ¿no? El inicio de la investigación, que en realidad el comienzo de la investigación la tuvimos desde la primera clase, porque investigar supone no solo la elección del tema, la elección de la pregunta, del problema de investigación y de cómo se formula esto que Achille plantea, sino también entender, y esto es muy importante, desde dónde uno investiga. Es decir, qué perspectiva paradigmática uno tiene para preguntarse y para mirar el mundo como lo mira. Inevitablemente me sale un ejemplo de la vida cotidiana de hace muy poquito, recién, en la comisaría haciendo una denuncia por robo, había dos personas.
estaba mi sobrina, a quien habían robado, y otra persona, otro señor. La manera de hacer la denuncia de las distintas personas claramente tenía una perspectiva social, ¿no? Cómo nombraba a quién habían robado, cómo iba por la calle, cómo decían, ¿no? Esta cuestión, por ejemplo, bueno, uno planteaba, no, porque este me robó todos los villeros. Bueno, ¿no? Hay, aunque es de la vida cotidiana, eso genera una perspectiva de cómo se ve la sociedad diferente a cómo uno puede decir lo que sucedió. Es decir, el relato de una situación es como uno ve el mundo, ¿no? Y inevitablemente esas cosas están también y se cuelan cuando uno hace investigación, cuando uno mira el mundo, ¿no? Como mira al otro. Entonces es importante tener en cuenta que pensar en sus propios proyectos de investigación, voy a empezar por acá, pensar en sus propios proyectos de investigación tienen que tener en cuenta este cruciamiento o esta relación, vínculo entre las perspectivas paradigmáticas, los que otros textos que lo tienen en lectura complementaria, que son las lógicas de investigación. En el capítulo 2 de Achille, ella trabaja con lógicas de investigación. Pero nosotros les dimos el texto de Popkewitz porque de alguna manera permite pensar en esto. Bueno, el paradigma bien claro, ¿no? El paradigma positivista, el simbólico y el crítico. Achille lo llama, por ejemplo, al crítico el dialéctico, el comprensivista o el sí, empírico o positivista. Pero aún con las diferencias de cómo se llama, lo que ustedes sí tienen que tener en cuenta es que cuando relacionamos los objetivos, las preguntas de investigación, derivan de los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y metodológicos. Esto lo repetimos porque a veces, muchas veces, uno va muy centrado en lo que sería la estrategia metodológica, que es más pensar qué le voy a preguntar, o si voy a hacer encuestas, o si voy a hacer videos, o si voy a hacer entrevistas, o una autobiografía, que pensar desde dónde miro al mundo, ¿no? Cómo lo miro, y si elijo un tema es porque por algún motivo también tengo una perspectiva epistemológica o ontológica. Ya la elección del tema, como decía Leonel, bueno, hablar sobre la discapacidad, ¿desde dónde vas a hablar de la discapacidad? ¿No? ¿Dónde te posicionás? Y ahí tiene que ver con la propia experiencia del ser investigador, investigadora. Por eso tomamos los textos de la clase pasada que tienen que ver con este posicionamiento desde la cátedra de pensar la experiencia y la investigación justamente como una experiencia creativa, como el recorrido de una experiencia creativa, que en todo proceso de creación hay idas y vueltas y cambios y modificaciones. Entonces, tengan en cuenta como este gráfico de alguna manera circular, que va yendo y viniendo, y se va modificando también mi perspectiva, ¿no? Los objetivos en este caso, en este cuadro, pero no solamente los objetivos, sino también la teoría que uno elige, el marco teórico que uno selecciona, desde dónde se posiciona, el tipo de estrategias sin duda metodológicas que elige, también tienen que ver con desde qué lugar me posiciono. Entonces, teniendo un poco en cuenta esto, ¿preguntas? ¿Comentarios? Dice, Sí, sí. Perdón, no sé quién, es que no veo al resto yo. ¿Quién habla? Agustina, ¿no? ¿Está hablando? Sí. Sí. No, que nuestro grupo nos pasa todo hasta este preciso momento no estamos en total acuerdo, pero con los temas elegidos, con las preguntas hechas, pero porque para uno nos pasó como para mí no es así, y entonces para el otro sí es así, y entonces era como, bueno, cambiemos, busquemos otro tema donde lo podamos ver al menos cada uno desde
desde algo similar, porque estaba bastante diferenciado. O nos pasaba de que uno tenía más fresco un tema de cómo abordarlo, qué preguntar, y el otro no tenía ni idea, no se le ocurría qué puede haber dentro de ese. Así que nos está pasando eso ahora. Sí, puede ser muy interesante que tengan distintas perspectivas, porque en realidad son perspectivas de inicio de la investigación, ¿no? O sea, también tienen que, por ahí después en el proceso de la construcción de la formulación de la pregunta y de ir al campo, ¿no? De ir a la empiria, de hacer el trabajo con entrevistas y con encuestas, se vuelven a preguntar desde otro lugar. La pregunta de investigación no va a estar cerrada desde nuestra perspectiva hasta, de alguna manera, hasta el proceso después también del trabajo, con la escucha de lo que ustedes van a preguntarse. Entonces, después cuando nos juntemos en grupo, por ahí podemos ayudar a delimitar, bueno, cuáles son esas diferencias. Y si realmente hay tantas diferencias, o desde dónde, porque unas cuestiones que pueden ser diferentes es de dónde miro un tema, otra puede ser desde cómo quiero abordar ese tema, o las cuestiones, sí, bueno, básicas, ¿no? ¿Qué es la investigación? Pero ustedes en realidad están ahora pensando en cómo son las diversas perspectivas paradigmáticas. No es que lo tienen completamente ya trabajado para saber en qué posicionamiento están. Después de la lectura de algunos textos, pueden decir, bueno, pueden pensar, para mí la investigación, la única investigación posible es la que encuentra una verdad y la comprobación de una hipótesis, y debe basarse en una metodología cuantitativa que demuestre la verdad. Bueno, entonces es un paradigma, se posicionan en el paradigma positivista y tienen que justificar por qué eso, ¿no? También, porque en realidad son cuestiones que después pueden ser interesantes para trabajar todos cuáles son esas diferencias. No descarten ya el tema porque tienen diferencias, eso quiero decir. Que puede venir bien para todo el grupo pensar estas cuestiones de cómo ve cada uno una temática. Yendo un poquito... Profe, le hago una consulta sobre esta placa. Sí, por supuesto. Me dicen, deben ser factibles de ser abordados metódicamente. No entendí, perdón. Sí, esperen, que estaba como trabado. En las estrategias metodológicas... Los objetivos. Claro. Ahora vamos a ver cómo un objetivo, si vos tenés un objetivo, ¿no? Que es un objetivo general y específico, tenés que tener la construcción del objetivo, tiene que, de alguna manera, vos poder realizarlo con una estrategia metodológica, o sea, que va a relacionarse con la pregunta de investigación. O sea, tiene que haber una correspondencia entre tema, objetivo y estrategia metodológica. Es decir, si vos abordás una pregunta de investigación y un objetivo, pero la estrategia metodológica, por ejemplo, pensás una encuesta, pero el objetivo es trabajar con una situación de un caso, de historias de vida, hay algo ahí que no está correspondiendo. Porque la historia de vida, ¿no? Y tu objetivo, que no tiene que ver con poner en el objetivo la historia de vida, pero si por ejemplo vos querés abordar, describir cómo viven los pibes, las pibas, la violencia institucional, ¿no? En una escuela del San Martín, de tal y tal, a partir de las voces de los propios estudiantes. Bueno, ese objetivo, el tipo de estrategia metodológica tiene que trabajarse desde aquella que va en búsqueda de las voces de esos estudiantes. Y una encuesta no va necesariamente a las voces o las experiencias, ¿no? Si por ejemplo construís esto, un objetivo es describir las experiencias de les estudiantes y su vínculo con
los docentes. Estoy dando ejemplos objetivos muy generales, porque habría que ponerlo más concreto, espacio, tiempo. Pero bueno, eso, si vos hablas de experiencia, necesitas una estrategia que vaya por ese camino. ¿Se entiende? Muy claro, profe, gracias. Bien. Y vamos a ir abordando eso. Ustedes, como van a hacer el ejercicio de encuesta y de entrevista, en realidad van a ver que el objetivo va a ir un objetivo general, que la encuesta también puede trabajar sobre la experiencia, pero hay que ir viendo las preguntas y sí van a necesitar otras estrategias también. Entonces, ahí vamos viendo cómo tiene que ver, porque cuando uno elige, en mi caso, y después Cande les cuenta también en su tema de investigación, si a mí lo que me interesaba era escuchar las voces de los estudiantes y su experiencia escolar, trabajé con encuestas, pero necesariamente tenía que hacer, además, otras estrategias que me permitían pensar en, bueno, ¿qué le pasa a los pibes en la escuela? Y eso fue un posicionamiento epistemológico. O sea, yo desde que ingresé a la escuela y pensé en la investigación, lo que quería era escuchar lo que le pasa a los pibes. O sea, no como ahí meterme en desde una mirada por ahí, sin saber muy bien que era una mirada, en ese momento que era una mirada crítica, pero sí entrar desde ahí, ¿no? Y eso se fue después llenando de teoría, ¿no? Al principio son como una suerte de preguntas sin saber muy bien de dónde vienen, y después uno empieza como a justificar también sus supuestos ontológicos, epistemológicos y demás. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que Achilli plantea, ese gráfico no es de Achilli, pero es como recuperando un poco lo de la clase pasada y lo de esta, es, por un lado, diferenciar entre el tema y el problema, ¿no? Y el problema de investigación. La cuestión del tema, como creo que lo dijimos desde la primera clase con Cande, es, de alguna manera, se elige el tema, ¿no? Los temas están en las ciencias sociales, son las temáticas de las problemáticas de tema-problema de las ciencias humanas y sociales, y a partir de ese tema, que suele ser un tema general, amplio, bueno, la desigualdad, discapacidad, pobreza y escolaridad, después igual vamos a ir viendo, ¿no?, cuál sería el tema, por ejemplo, de ese artículo, construir el problema de investigación que supone abrir todo un tipo de preguntas que está relacionada de alguna manera también con lo que Borsotti plantea de la situación problemática. Que la cuestión de la situación problemática la vamos a trabajar más la clase que viene, pero sí el planteo de la relación un poco de dónde viene ese problema, ¿no? La relación del problema con mi experiencia sobre ese problema. Bueno, ¿qué supuestos tengo en relación a la problemática que construyo? ¿Qué supuestos a priori, ¿no?, a priori de la investigación? ¿Por qué me pregunto esto? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Cómo llego a ese tema? ¿Es un tema que me interesó siempre? ¿Es algo, una problemática? ¿Es algo que viene construido a partir de otros textos que leí? ¿No? Hacer un poco un recorrido de la situación problemática se relaciona bastante con los textos de la cuestión de la semana pasada, que tiene que ver con esta experiencia de la construcción del problema. Y esta construcción del tema al problema, para llegar al problema y a la pregunta de investigación, es abrir todo un abanico de preguntas. En un primer momento es abrir como ¿no? La construcción de muchas preguntas sobre la temática, que no necesariamente es la pregunta de investigación, pero sí que aborda distintos ejes que hacen al problema de investigación. Y algunas cuestiones a tener en cuenta que dice la autora es
que difiere de otro tipo de preguntas. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en la clase con Cande con lo del video? ¿No? En el video de la primer clase, del vestido nuevo, tratamos de empezar a pensar, bueno, ¿cómo son estas? ¿Qué es una pregunta de investigación a diferencia de, bueno, una pregunta que supone otras formas de trabajo o de conocimiento? Entonces, por un lado, lo que ella plantea que las preguntas con supuestos a priorísticos, ¿no? Con mucha carga de que pueden estar, ¿saben dónde esto puede estar escrito? En todo lo que hace a la situación problemática. Ahora les voy a mostrar un esquema de cómo uno puede armar un pequeño esquema de investigación, que ahí sí hay un montón de preguntas que hacen a cuestiones como anteriores a supuestos de, el otro día ustedes estaban investigando, estaban tratando de preguntarse, a ver si me acuerdo, no me acuerdo exactamente, pero había un grupo que quería investigar y iba mucho a cuestiones que ya daban por, ¿no? Que sabían de antemano. Entonces no iban en búsqueda de ir a conocer, sino que ustedes ya sabían, ya me acuerdo, que los estudiantes, y está por ahí el grupo, que les estudiantes ahora no participaban tanto en centros de estudiantes, ¿no? Que algo así como, ¿por qué no les interesaba a los jóvenes la política? Y ahí, entonces, bueno, el planteo que yo les hice era si esa era una pregunta de investigación, qué querían investigar, qué querían conocer, o era de alguna manera un supuesto que tenían previo a la investigación, ¿no? Y ahí pudimos como empezar de alguna manera a descartar o a poner entre comillas, entre paréntesis, esos supuestos a priorísticos que están, pero no son la pregunta. O diferenciar también lo que hace a las preguntas que suponen supuestos valorativos. Bueno, está bien, está mal, ¿no? Esto, el primer punto, la construcción de tratar de romper con el binarismo. O sea, desde mi punto de vista, la investigación supone construir redes conceptuales más que este pensamiento binario de está bien, está mal, los pibes estudian, no estudian, la escuela está en crisis, no está en crisis, la pandemia dejó a todos, ¿no? Como, bueno, mal, bien, o si vamos más allá de las cuestiones binarias, lo que hace a lo valorativo también es ya un supuesto que hace a ir, por ejemplo, recuerdo la investigación de un compañero que trabaja, perdonen que estoy con este tema, pero estoy muy atrapada en lo que pasó hoy, entonces estoy tratando de leer desde una mirada social también las problemáticas de la violencia y de los ilegalismos, y un compañero que trabaja las cuestiones de lo que otra persona podría decir el robo o el narcotráfico o la violencia en los contextos de extrema pobreza urbana, él elige llamarlo ilegalismo, legalismo e ilegalismo, y se posiciona justamente ir a buscar qué le pasa o qué entienden los estudiantes de una escuela en particular, de una zona de San Martín, donde, bueno, ¿cómo ven los pibes? ¿Qué piensan los pibes de los robos? ¿No? O sea, o de lo que es legal y ilegal. Y entonces ya no desde que está bien o está mal robar o no robar, porque ahí no podés averiguar nada. Si le preguntas a un niño que después de salir de la escuela tiene situaciones de lo que uno podría llamar ilegalidad, si uno ya va con la idea de que eso está mal. Más allá de lo que piense moralmente o éticamente, ¿no? Pero uno va a ver, quiere ir a investigar una temática que el gran desafío es saber qué les pasa, cómo desarmas eso, ¿no? Cómo aparece sin la valoración que uno puede tener. Después las cuestiones que hacen, que esto trae mucho de como discusión.
porque son las preguntas que suponen transformar la realidad. Entonces, y acá viene la cuestión que uno dice, pero si una investigación debe o no debe transformar la realidad. Se los pregunto a ustedes, es una pregunta que parecería retórica, pero se las pregunto a ustedes, a ver, para abrir un poco como la discusión. Bueno, opino. Para mí, perdón, Milo, para mí sí, lo que pasa es que me parece que también depende quién la tome la investigación. O sea, de qué lado se posiciona, no el investigador, o el equipo de investigación, sino después, digamos así, para tomar el ejemplo de la ilegalidad, de los barrios humildes, o lo que sea, cualquiera de esas temáticas que hay un montón, después viene, bueno, un político o el de turno, bueno, mira, ves que no, depende de dónde se posicione, ves que no sirve, que igual lo ilegal para ellos está bien, y otro dice, no, ves que hay que, por ejemplo, no sé, ayudarlos más, o sea, uno se despega tanto para hacer un trabajo de investigación y después viene, no sé cómo llamarlo, alguien toma tu investigación y decís, no, para esto lo hice, no hice ninguna nunca, pero me estoy imaginando, qué sé yo, como posibilidades que es verdad, uno trata de desprenderse, de ponerse en crítico, que los compañeros y las compañeras del equipo le digan, no, mira, esto está así, ¿verdad? Bueno, bien, 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 acepto todo y después viene cualquiera, no, mira, ya está, te lo agarro y lo uso para mi lado, porque en realidad deberían ser para cambiar la realidad, para mejor, ¿no? ¿Para qué lo vas a hacer si no la investigación? Para decir, sí, bueno, no sirvió, o sí, piensan esto, ¿para qué? No perdamos tiempo, ¿o no? Bueno, me embuté ahora. No sé cómo consideran esta apreciación de la compa. Creo que estoy de acuerdo con Ile, pero desde el lado de tomar la iniciativa, pero sacarlo un poco del rol de investigador, tipo, está bueno tener una iniciativa transformadora, pero a la hora de hacerse una pregunta, uno se tiene que correr, no desde el lado de la experiencia, como habíamos visto en la clase pasada, porque cada uno tiene sus experiencias y sus vivencias, y es lo que uno le da fuerza para elegir ciertos temas, pero sí creo que depende mucho de cómo sea el proceso de investigación, cómo llega a la conclusión, cómo desde qué lado uno se puede posicionar para transformar. Sí, pero ahí acá lo interesante es diferenciar esta cuestión de la investigación como aquello que quiero investigar, y de alguna manera aquello que quiero investigar sin duda va a tener consecuencias en repercusiones que hacen a, bueno, por ejemplo, cuando publico la investigación. Esa investigación va a ser leída y la decisión de ser leída ya puede generar una transformación del pensamiento o puede generar también ponerse a pensar en, bueno, si hago una investigación de corte educativo en relación a cuestiones didácticas, bueno, seguramente eso va a generar modificaciones que hacen a que aquellos docentes que lean la investigación van a repensar sus estrategias didácticas, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que propone Achille es que la finalidad de la pregunta de investigación tenga más que ver con hacer una lectura de la realidad y con una lectura de aquello que quiero investigar, y que de alguna manera después la consecuencia va a ser, sin duda, la transformación si la perspectiva que tengo es la crítica. Porque ya el posicionamiento y la discusión conceptual de determinados temas hacen que uno modifique de alguna manera la realidad. Pero una cuestión es preguntarse por los ilegalismos y otra es ir por una pregunta que hace, que también hay proyectos de investigación que trabajan esto,
y también ustedes pueden pensar en cuestiones que hacen a la intervención. Pero ahora estamos en este texto de Achille, ella dice, bueno, diferenciar aquellas preguntas que hacen específicamente a aquello que quiero conocer, a preguntas que hacen a cómo modificar aquello que quiero conocer, que se relacionan, pero las tengo que diferenciar. No es que no hay relación, pero tiene que quedar bien claro qué es lo que, el gran desafío ahora que tenemos es, bueno, ¿qué voy a investigar sobre este tema? Otra cuestión que se diferencia es las preguntas que presuponen cuestiones teóricas o metodológicas. A ver, todas estas preguntas, a priorísticas, valorativas, transformar la realidad, cuestiones teóricas o metodológicas, están en el proceso de investigación. No es que no están, pero no es la pregunta de investigación. Es decir, una pregunta de investigación no se centra en qué se entiende por ilegalismo, no únicamente, porque eso en realidad es la relación entre ilegalismo y otra cosa. Yo solamente quiero conocer una cuestión conceptual, o de los ilegalismos, ¿qué quiero conocer? Entonces acá tiene que haber vínculos entre conceptos. Pero esa pregunta está, de alguna manera, en mi situación problemática y en la construcción de toda la investigación. Pero no es lo que ella denomina la pregunta propiamente de investigación, porque recuerden esto, pregunta de investigación, tema, objetivos, se van relacionando. Por eso voy como achicando también que una pregunta de investigación no son 50, sino es una que después la reformulo en el objetivo general. A veces no tiene forma de pregunta con signo de interrogación, sino tiene está más formulado como un objetivo. Creo que en el texto de Silvia y Cintia está formulada la pregunta como un objetivo, ¿no? Entonces no es que nos preguntamos, 2 puntos, abren y preguntan, pero en el objetivo está la pregunta de investigación. Bien, ¿comentarios? ¿Preguntas? ¿Sigo? Bien. Ante la pregunta, ¿qué queremos conocer? Hay algunas cuestiones que ella plantea que es como central para la elaboración del problema de investigación, que nosotros no hacemos todo, porque en este trabajo, ¿no? En esta materia, porque no nos da, porque seleccionamos trabajar fuertemente con las cuestiones de estrategias metodológicas, pero sí ustedes tienen que tener en cuenta, y vamos a hacer este cuatrimestre un pequeño ejercicio de ir por la revisión de antecedentes, muy acotado, muy específico, pero que si ustedes vean un poquito qué es esto de ir a revisar los antecedentes. ¿Por qué? Porque de alguna manera el problema y la pregunta de investigación se elabora también desde aquellos que otros se fueron preguntando. Es decir, bueno, la sensación cuando uno investiga es que no tenés nada nuevo para decir, ¿no? Ese es como el gran fantasma de las investigadoras, de los investigadores, que es todo el tiempo, yo me acuerdo en la tesis de la tesina, o en la tesis de posgrado, de doctorado, que la sensación era, pero estoy diciendo lo mismo que mi directora, ¿no? Como, uy, estoy diciendo lo mismo, y el gran desafío es cómo uno relaciona aquello que ya está en el campo. No tanto, por supuesto que es la construcción del aporte de algo nuevo a lo social, pero hay también el problema, sale desde los antecedentes. A veces por suposición, porque voy de alguna manera a discutir con estos cómo mira, ¿no? La ciencia social es una temática, entonces discuto con esos antecedentes, y otras veces también como parte de aquello que se fueron preguntando y que ayuda a mi propia pregunta. Por un lado son todos los antecedentes que están. ¿Se entiende, no? Lo que quiere decir antecedente, como, bueno, la búsqueda de, si yo trabajo discapacidad, qué temáticas, qué otros autores, autoras
acotado en un tiempo, porque sino no es desde siempre, sino, bueno, uno dice, de los últimos 5 años, 10 años trabajaron sobre este tema. Pero además de la revisión de antecedentes, también se construye o uno toma decisiones que tienen mucho que ver con las cuestiones epistemológicas de la teoría conceptual, ¿no? Bueno, esa construcción teórica conceptual que hace, por ejemplo, que yo haya decidido que decir dispositivos pedagógicos como tema de investigación y focos de experiencia de escolaridad en contextos de extrema pobreza urbana. Bueno, la idea de dispositivo pedagógico es una construcción teórica conceptual de lecturas Foucaultianas, deleuzianas, que me ayudaron a pensar mi tema de investigación y problema. Uno podría decir, por ejemplo, escuela. Toma una decisión, bueno, escuela y en vez de experiencia, representaciones sociales. Bueno, es otra conceptualización. Elegir qué término utilizo tiene que ver también el posicionamiento teórico. Bueno, a veces no necesariamente hay un único, ¿no? Antes en las ciencias sociales había mucho la idea de que si ibas por la mirada de Bourdieu, tenía que hacer todo desde Bourdieu. Si uno miraba, por ejemplo, uno puede decir, trabajar sobre la cuestión de la pedagogía de la opresión. Bueno, Freire, ¿no? Bueno, ahora se pueden ir combinando, ya hay como una mirada más amena de la combinación de construcciones teóricas conceptuales. Y además de los antecedentes y la cuestión teórica conceptual, el conocimiento empírico. Es decir, bueno, el conocimiento empírico es esto: ¿qué espacio, qué universo, qué población, con qué población voy a trabajar? Es decir, y en esa población, ¿en dónde, en qué espacio, en qué lugar, en qué tiempo? Y hacer una primera observación, como hicimos la semana pasada con el ejercicio de ese conocimiento empírico supone primero cerrar los ojos y volver a abrirlos, porque la institución escuela y todo lo que hace a la educación tiene mucha mirada de lo que creemos que ya conocemos. Entonces, este conocimiento empírico es ir a buscar y conocer ese espacio ya conocido, pero que uno lo mira desde otro lugar ahora, ¿no? Y también acotado, que el conocimiento empírico no necesariamente es la escuela, pueden ser las leyes, pueden ser los documentos, pero todo eso está en nuestra cotidianidad, porque estamos en la escuela. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, el uso de los guardapolvos, bueno, uno usó guardapolvo y tiene toda una idea de la cuestión de los guardapolvos, o de las filas y la cuestión de géneros, y uno va en búsqueda de fotografías para ver cómo eran las filas en la década del 30, por ejemplo. Bueno, ¿había filas si las escuelas eran de hombres y de mujeres? ¿Había o no había filas? No sé, es algo que no sé, ¿eh? Voy a averiguar. Pero me parece esto. ¿Hay o no hay? Entonces, si uno recorre, porque ahora hoy uno discute sobre la idea de por qué pensar en 2 filas, ¿no? Hombres, nenas, sino ahora en muchas escuelas lo que están haciendo es que no hay la fila de nenes y la fila de nenas, sino que cada uno se pone solamente para que la fila no sea tan larga, pero cada uno se distribuye. Bueno, ¿desde cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo era cuando la escuela era todo de mujeres? ¿Cómo era cuando la escuela era todo de varones? Y eso tengo que ir en búsqueda también del conocimiento empírico que hay en el campo de estudio. ¿Va hasta acá? Perfecto. Bien. Y entonces ahora es como, bueno, son todos los pasos que ahora los vamos a ir trabajando, pero sí que ustedes vayan viendo esto, ¿no? Como una cosa se relaciona con otro, porque a partir del tema y el problema se establecen los objetivos, ¿no? Que de alguna manera, a mí una de las cosas que sí me parece más importante de este texto con respecto a los objetivos es diferenciar que un objetivo es diferente a un propósito.
¿no? No tengo el texto acá de Achille, pero ella, lo tengo en algún lado, pero no lo tengo, pero ella diferencia, bueno, esto como el propósito que de alguna manera tiene más que ver con aquello que quiero, ¿no? Como, bueno, que va más en relación con la transformación, de una pregunta de transformación, que el objetivo que se tiene que sí o sí relacionar con la cuestión que hace a aquello que quiero conocer y qué nivel de conocimiento quiero alcanzar. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo, en el texto de Cande, en el texto, en la investigación. Ahí vamos a ver como la diferencia de lo que sería el objetivo general de los específicos y la relación entre los objetivos y la pregunta de investigación. Después otras cuestiones que ella plantea son los referentes conceptuales y el diseño metodológico. En la cuestión del diseño metodológico, es esto, por un lado son el diseño metodológico que hace a las estrategias metodológicas, ¿no? O sea, el diseño metodológico tiene una relación directa con lo que veníamos diciendo antes, con los objetivos. Si yo quiero investigar qué le pasa a los docentes o cómo los docentes transcurrieron la pandemia o qué estrategias escolares utilizaron las docentes de Argentina en comparación con las docentes de Uruguay, ¿no? Bueno, quiero hacer una investigación así, tengo un proyecto de investigación, tengo un subsidio, y quiero hacer un gran proyecto de investigación, no grano en grande, sino en más masivo. Bueno, ahí necesito una estrategia metodológica que abarque algo que implica un campo, un universo y una población muy grande. Entonces, sí o sí ahí voy a necesitar una encuesta, utilizar los censos, utilizar ir en búsqueda de datos que me permitan obtener, porque es algo, ya ni corporalmente voy a poder ir a todas las provincias de Argentina, ¿no? Habitualmente investigaciones así se hace eligiendo puntos estratégicos, ¿no? Se hace en algunos docentes de determinados puntos, y vos decís, bueno, la ciudad de Buenos Aires y Montevideo, o lo que sería el AMBA, y entonces uno elige, pero ahí la estrategia metodológica tiene que ver con el espacio y el universo. Un esquema que puede ayudar, pero no es el único, ni es el único que van a ver a lo largo de tampoco de esta materia. Pero sí que permite de alguna manera un poquito trabajar con cómo podría armar el inicio de alguna manera de un proyecto de investigación. Y este esquema que Gabriela Orlando me cedió de un trabajo que hizo con un proyecto de la Feria de Ciencias Humanas y Sociales, permite entender como esquemáticamente algunas cuestiones que uno puede tener, por eso no está exactamente en Achille, pero sí ayuda a entender esto que Achille plantea, que tiene que ver con esto, ¿no? Por un lado, bueno, ¿qué es la situación? Preguntarse esto, a partir de qué acontecimientos, qué eventos, qué hechos, qué situaciones pensamos esta investigación, ¿no? Todo aquello que hace de alguna manera a mi propio proceso. Por ejemplo, lo que Agustina comentó sobre las discusiones que se hicieron en grupo, de alguna manera esto tiene mucho que ver con toda la situación problemática, todo lo que pasa ahí. Después, la relación con la teoría, que acá vendrían antecedentes, teoría conceptual, qué disciplinas, conceptos, ideas, teorizaciones sostienen la pregunta de investigación. Pero ahí están los referentes conceptuales y también están los antecedentes. Las preguntas de investigación que queremos conocer, qué conocimiento buscamos, producir, describir, comparar, relacionar, comprender, cuáles son nuestras hipótesis o supuestos, cuáles son nuestros objetivos.
¿no? Bueno, estas preguntas que están a los costados hacen a que el objetivo se relacione directamente con la pregunta de investigación. Después las cuestiones estrictamente de las estrategias metodológicas, qué instrumentos utilizaremos, en qué momentos y qué comunicación. Bueno, acá la comunicación tenía más que ver que aunque en este proyecto de investigación era posible comunicar por un video documental. Bueno, lo que llaman en los proyectos de investigación el informe final, que es la escritura finalmente de la relación entre la pregunta de investigación, los objetivos, la estrategia, porque la estrategia metodológica uno la construye, hace una entrevista, hace las preguntas de investigación, hace una encuesta, hace las preguntas y las encuestas, después tiene todo eso y lo tiene que analizar. Y ahí tiene que decidir cómo va a comunicar aquello que va a comunicar, ¿no? Por medio de qué materiales, en el sentido de que, bueno, de qué forma va a comunicar. Ustedes lo van a hacer en formato escrito, pero bueno, hay otras posibilidades que también hacen cuando uno, por ejemplo, presenta en un congreso, lo puede hacer bajo, bueno, en un paper, o lo puede hacer en un PowerPoint o demás. Por ahí ahora lo que vendría bien es escuchar como estos ejemplos que va a dar desde Cande, y ahí empezamos a pensar también desde sus temas, ¿no? Pero puede ayudar, porque iba a comentarles, pero me parece que van a ser muchos ejemplos. Voy a dejar de compartir. Esto después lo subimos después en la clase, así les queda a ustedes como el esquema. Y la idea un poco ahora, entonces, es que Cande les cuente cómo fue este proceso de investigación, y pueden ir preguntando y demás, porque yo creo que una de las cuestiones que más ayuda es poner este esquema en ejemplos, ¿no? Bueno, después es, bueno, ¿cómo esto lo podemos pasar, por ejemplo, el artículo de Silvia y de Cintia? Pero después también cómo ustedes ir pensándolo para sus propios temas. Entonces la propuesta de hoy es que Cande va a comentar un poco en qué momento se encuentra de su proceso de investigación, qué les fue pasando, y después entramos como en el de ustedes. Bueno, dale, arranco entonces. Uy. Obviamente si tienen, perdón, Cande, ¿no? Si tienen preguntas antes de comenzar, o a medida que va comentando, nos dicen, ¿eh? Yo, profe, porque me pasó cuando lo leí, que no lo entendí, y ahora cuando lo explicó tampoco me quedó claro, el concepto de referentes conceptuales. No llegué a entenderlo. Bien, hay una cuestión que hace a diferenciar entre antecedente conceptual, los antecedentes que hacen a todos los que el tema de investigación tiene, es decir, por ejemplo, bueno, si yo quiero trabajar sobre, antes del inicio de la conceptualización de mi tema de investigación, ¿no? Mi tesis doctoral se llama, o se llamó, pero bueno, existe, así que se llama Dispositivos Pedagógicos y Focos de Experiencia focos de experiencias de los y las estudiantes en contextos de extrema pobreza urbana. Bueno, todo eso tiene que ver con una construcción conceptual que hace a la lectura a partir de mi tema de investigación, que tenía que ver con la experiencia de los y las estudiantes en su escuela, qué le pasaba a los pibes en la escuela, cómo vivían la escolaridad y su vínculo con las experiencias de vida, y a partir de esas primeras preguntas o temáticas que no tenían un concepto armado, yo empiezo a construir también los propios referentes conceptuales. Hay dos. Por un lado son los que están en el campo de las ciencias sociales, y otros los que voy construyendo en el propio campo de investigación. Por ejemplo, el concepto de escuela colador. El concepto de escuela colador es un concepto, un referente conceptual que construyen las autoras, pero que ahora está en el campo de las ciencias sociales, que yo puedo recuperar. Lo que tengo que hacer es citarlo, por supuesto. Pero es un referente que yo puedo pensar
para ese tipo de escuelas, que bueno, viste la cuestión de la discusión de la inclusión y la exclusión. Ese concepto es un referente conceptual que va a estar en mi investigación, si yo quiero trabajar esa temática. Pero puedo elegir otro. Bueno, si yo digo campo habitus, ¿ustedes hicieron pedagogía? Bueno, elegir la idea de habitus me posiciona en un lugar que lo voy a tener que justificar, pero ¿por qué lo estoy tomando? Porque me permite pensar si si en mi investigación quiero trabajar las cuestiones de qué hábitos son adquiridos o qué hábitos, por ejemplo, la exclusión de determinado sector social de las instituciones educativas, si recupero la perspectiva de Bourdieu, bueno, justifico por qué me ayuda. Ahora vamos a ver algunos también en el proyecto de tesis de Cande, que tiene algunos justamente referentes conceptuales que hacen a su tema de investigación y a la elección de ella, de por qué eso sino otro. No por qué eso sino otro, sino porque tiene una perspectiva epistemológica también, decidir hablar desde ese lugar y no desde otro. Cada uno de los conceptos que uno va hilvanando en la pregunta de investigación o en los objetivos generales y específicos, después tienen todo un marco teórico y tienen autores que se dedicaron a escribir y a conceptualizar sobre esos temas y sobre esos conceptos. Entonces es como utilizarlos, elegir incluirlos en tu pregunta de investigación, hace referencia justamente a todo un bagaje teórico que se escribió antes que vos. Entonces es como, es decir, bueno, me estoy parando y estoy pensando este problema social desde acá, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir viendo, y yo, la idea de contarles un poco mi proyecto de tesis, es para que vayamos viendo cómo se hilvanan todos estos conceptos que fue diciendo Sofi hasta ahora, cómo se van articulando, que un poco lo pueden haber visto en el artículo de Greenberg, pero bueno, cómo se van articulando en ese detrás de escena de, bueno, de pensar tu investigación. La idea es que no nos vaya, voy a tratar de hacerlo un poquito resumido, pero sí que ustedes vayan como identificando estos distintos componentes que hacen al proyecto de investigación. Ya les anticipo que este es el proyecto que yo armé para lo que sería mi tesis de maestría, ¿sí? Pero que se va a componer de dos instancias o dos intentos de proyecto, porque como enfatizamos todo el tiempo en la materia, la investigación en tanto acto creativo y demás siempre está en revisión. Y también hay muchos aspectos incluso de ir al campo, de encontrarse con ese contexto en el que uno quiere investigar y demás, que hacen que la investigación termine siendo factible o no, etcétera, y un montón de aspectos que uno al momento de investigar tiene que tener en consideración. Por ende, en este caso yo les voy a presentar un primer proyecto que armé con un tema y un problema y una pregunta definida, y un segundo proyecto que tuvo que ver con un montón de eventualidades que ahora les voy a ir contando y que implicaron cambiar totalmente la temática y la pregunta y el problema de investigación que me estaba planteando. Así que bueno, es contarles un poquito y que vayamos identificando un poco estos referentes conceptuales, la articulación entre referentes conceptuales y mi metodología, etcétera, o la metodología que definí, etcétera, etcétera. Voy a achicar acá, no, acá es. Bien. Bueno, este primer intento de proyecto, yo armé una pregunta de investigación. La temática de mi proyecto tenía que ver principalmente con la formación docente, en docentes secundarios en ejercicio, ¿sí? Entonces, frente a esa temática general, yo me hice una pregunta de investigación que les comparto acá, que es: ¿cuáles son las actividades de formación docente continua en que participan profesores secundarios, profesoras secundarias en ejercicio
para su desarrollo profesional según los datos relevados en encuestas de opinión docente entre el 2004 y el 2019 en Argentina. Y ahí puse entre paréntesis cuáles son esas encuestas que yo iba a tener en cuenta, y puse cuestionarios complementarios de las pruebas a aprender, los censos nacionales docentes y los cuestionarios TALIS, ¿sí? En esta pregunta de investigación que parece tan cortita, en realidad hay un montón de información súper importante que ustedes tienen que tratar siempre de incluir, o sea, o de tener en cuenta y de limitar cuando armen también sus preguntas de investigación, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles para ustedes podrían ser esos conceptos claves, referentes conceptuales en esta pregunta? ¿Dónde les parece que hay conceptos teóricos, por así decirlo, que pueden ser vertebradores de mi proyecto de investigación? ¿La formación docente? Formación docente continua, dice, pero claro. Sí. Formación docente. ¿Qué más? Y las encuestas de opinión docentes. ¿Eso qué sería? ¿Eso sería un concepto teórico o entraría más en ¿qué información me está dando eso, el que diga encuestas de opinión? La situación problemática, ¿no? Como lo que se quiere problematizar. No. ¿Qué información es la idea de encuesta? ¿Qué me está diciendo la encuesta? En la metodología que se utiliza. Claro, ¿qué estrategia metodológica voy a utilizar para recolectar los datos? ¿No? O sea, es la encuesta de opinión, va a ser mi estrategia. Igual esto es algo que todavía no vimos, ¿no? Era solo para que vayamos haciendo el ejercicio. Todavía no entramos en ese capítulo de la materia. Pero la encuesta, en este caso, no son encuestas que hice yo, sino que son encuestas que hizo el gobierno, digamos, los cuestionarios de las pruebas a aprender son nacionales, los censos también, ¿sí? Los cuestionarios TALIS son cuestionarios complementarios de las pruebas PISA, de las pruebas a aprender, de pruebas internacionales, ¿sí? Es decir, no son cuestionarios que yo apliqué, sino que se les llama fuentes secundarias, ¿sí? Porque las diseñó y las aplicó otra persona, y yo tomo los datos que relevan esas encuestas para justamente hacer cruces y hacer un análisis sobre esos datos, ¿sí? Entonces, las encuestas de opinión no sería un concepto teórico, sino más bien, bueno, cómo yo voy a acceder a esos datos, o sea, cuál va a ser mi estrategia más metodológica, ¿sí? Otro concepto teórico es, por ejemplo, desarrollo profesional docente. ¿Sí? ¿Por qué son conceptos claves? Porque tienen como decía Sofi, yo podría decir cuáles son las actividades de capacitación y no serían para nada lo mismo que decir cuáles son las actividades de formación docente continua. Estoy tomando un posicionamiento teórico a la hora de decir formación docente, porque estoy pensando justamente, a diferencia de la capacitación, y esto no tienen por qué saberlo porque en realidad es parte de esa lectura que uno hace de otros autores que hablaron sobre la temática y demás, es otro paradigma sobre la formación docente. Uno es más centrado en la carencia, se le llama, pero no importa, esto es más del tema en particular que iba a investigar, que aparece la idea de capacitación, viene alguien externo y te capacita, y otro, la formación docente continua, como una idea de la formación como un proceso de larga duración, etc. Esa palabrita que pasa desapercibida, formación docente, es un concepto súper central y transversal de mi investigación. Porque va a ser muy distinto que yo diga formación docente continua, a que yo diga capacitación, a que yo diga simplemente formación, ¿sí? Cada una de esas palabritas da sentido teórico a mi pregunta de investigación, ¿sí? Y a mi posicionamiento teórico. Así como desarrollo profesional docente,
habla, por ejemplo, de la idea de que el docente es un profesional, en vez de, uno podría posicionarse desde la perspectiva donde el docente es un artesano, la docencia es un oficio, la docencia es un trabajo. Bueno, acá se está posicionando la investigación desde un lugar donde el docente es un profesional, y la idea de desarrollo como algo también que sucede durante toda la vida docente, la vida laboral docente. Entonces, esos dos conceptos son claves, ¿sí? Porque tienen que ver con esos referentes conceptuales de los que hablaba Sofi, ¿sí? Entonces, en esta pregunta, que es un parrafito, en esta pregunta de investigación, dice claramente cuáles son esos conceptos claves, desde dónde me estoy parando, qué es lo que quiero conocer, ¿sí? Está claramente evidenciado que yo quiero conocer cuáles son las actividades de formación docente continua, cómo lo voy a conocer, a través de esas encuestas de opinión, y en qué periodo de tiempo y espacio, ¿sí? Entre el 2004 y el 2019, en Argentina. Todo eso es fundamental que aparezca en una pregunta de investigación, ¿sí? Tiempo, espacio, cuál va a ser mi objeto de estudio, etc. Que después uno lo puede transformar de pregunta a un objetivo general, que es lo que tenemos acá. Que generalmente la diferencia es que uno está en interrogante, como un interrogante, aunque a veces no está el signo de pregunta, pero es en términos de un interrogante, y otro lo plantea como un objetivo, es decir, generalmente con un verbo en infinitivo, ¿sí? Entonces, el objetivo de la tesis es caracterizar las actividades de formación docente para papá, ¿sí? Y todo lo que ya vimos en la pregunta. Es decir, que el objetivo general y la pregunta están muy entrelazados, y que yo en mi pregunta de investigación u objetivo general prácticamente estoy armando el mapa de lo que va a ser mi investigación. O sea, de qué tipo de estrategia metodológica quiero usar, a quiénes son mi unidad de análisis. Yo quiero ver la opinión de los docentes, ¿sí? Y cuáles van a ser mis conceptos claves: formación docente continua, desarrollo profesional docente, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, me interrumpen cualquier cosa, porque yo cerré las caritas que me aparecían al costado para que vean. Y yo cualquier cosa también te digo en el chat, si Dale. llegan a aparecer. Bueno, y de este objetivo general, que es mi mapa más general, valga la redundancia, de qué quiero investigar, con delimitación espacio-temporal, ¿sí? Se desprenden de ese objetivo general lo que llamamos los objetivos específicos, ¿sí? Que generalmente, dependiendo qué investigación, pero suelen ser en lo que va a ser, por ejemplo, su tesina, en caso de que elijan hacer tesina como trabajo final y demás, suelen ser más o menos 2, 3 objetivos específicos. Las tesis de doctorado y demás son más largas, supongo. Entonces, estos objetivos específicos se desprenden de ese objetivo general, ¿sí? Son como aristas o especificaciones que salen de ese objetivo. Yo quería caracterizar las actividades de formación docente. Bueno, ¿qué cosas quiero caracterizar de esas actividades de formación docente? Acá lo delimito más claramente en mis objetivos específicos. Por ejemplo, yo quiero describir las temáticas, modalidades y dispositivos de formación en que participaron docentes secundarios entre 2007 y 2019, ¿sí? Entonces ahí mi eje, las cosas, yo quiero caracterizar específicamente estos aspectos de las actividades de formación docente: las temáticas, las modalidades y los dispositivos de formación. Ese sería mi primer objetivo específico. El segundo es, bueno, caracterizar las necesidades de formación. Todos los que ustedes ven, por ejemplo, necesidades de formación también es un referente conceptual, porque yo tengo que definir
qué entiendo por necesidades de formación, y es distinto a que si yo pongo carencias de formación, por ejemplo, carencias formativas, que ahí estoy pensando al docente como alguien que tiene carencias y tiene que venir alguien externo a llenar esas carencias. Bueno, necesidad de formación se posiciona desde otro lugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi segundo objetivo estaría focalizado en caracterizar las necesidades de formación, y el último objetivo específico se propone describir cómo ha variado la participación docente en actividades de formación docente continua, que es esa sigla, y sus necesidades de formación, o sea, la participación y las necesidades, cómo variaron a lo largo del tiempo, ¿sí? En vistas de la institucionalización de la formación docente, etc. ¿Sí? Que también es otro concepto. Entonces, ahí lo que va a hacer es como un estudio más de, ya que mi idea es tomar las encuestas de distintos años, ir viendo si existe o no alguna variación en términos de necesidades de formación y actividades de formación que realizaron los docentes en todo este tiempo, en todo el país, ¿sí? Entonces es como esos dos objetivos específicos, pero pensados más en su variación a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, todos estos objetivos, no sé si notan que están directamente relacionados con este objetivo general que habíamos visto al principio, ¿sí? ¿Más o menos va siendo claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Tomo el silencio como un sí. Gracias. Sí, ¿Qué sí, se pasó? entiende. Sí, bueno. ¿Qué pasó con mi proyecto y por qué hubo que hacer un volantazo de proyecto? En mi caso. Yo lo que quería analizar, como vemos acá en el objetivo general, eran los cuestionarios, estas fuentes secundarias, como les había dicho, es decir, los resultados de ciertos cuestionarios que fueron aplicados principalmente por el gobierno, ¿no? A nivel nacional. Pero ¿con qué me encontré? ¿Sí? Me encontré con que muchas de estas, ay mira, me acabo de dar cuenta que tengo mal la fecha acá, bueno, no importa, que muchas de estas bases de datos que yo iba a utilizar para hacer el análisis de estos datos, que dicho sea de paso, si voy a trabajar con encuestas, ¿qué lógica de construcción de conocimiento sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Así desde la intuición, porque no es un tema. Cuantitativa. Cuantitativa, exacto. Por eso mi trabajo iba a ser con muchos números, ¿sí? Datos de muchas encuestas, y por eso puedo relevar la opinión de muchos docentes en todo el país, porque si fuese cualitativa yo no podría, sería inviable conocer la opinión de los docentes de todo el país, ¿sí? Es cuantitativa, por ende tiene mayor extensión, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que me pasó? Me pasó que yo inicié pensando que iba a poder acceder fácilmente a esos datos, ¿sí? A esas bases de datos, de los cuestionarios complementarios de aprender, de los censos nacionales y demás, y resulta que la mayoría de esas bases de datos no estaban disponibles, o algunas estaban disponibles, o solo estaban disponibles los datos más generales y no los aspectos de esos cuestionarios que a mí me interesaban, que eran los que preguntaban sobre la formación docente, porque las pruebas a aprender tienen mucha información, yo necesitaba solamente las preguntas vinculadas a formación docente. Entonces, mi directora de la tesis tenía algunos contactos dentro del ministerio que me iban a facilitar las bases de datos, pero no estaban, ni siquiera esos contactos tenían acceso o tenían esas bases de datos disponibles. Entonces lo que me pasó es que de repente tenía el censo del 2004, pero no tenía el censo del 2014, tenía las pruebas a aprender del 2018, pero no las del 2017, entonces me quedaban muchos baches, y no logré acceder a toda la información que necesitaba como para que tenga suficiente solvencia mi
mi investigación, ¿no? Es porque si no, si tengo uno de Capital, otro de Santa Fe, uno del año 2002, otro del año 2019, no me servía. Entonces, frente a esa imposibilidad, y acá va un guiño para todos ustedes que están pensando su tema y problema de investigación, es clave, cuando estén pensando la pregunta, el objetivo general de su investigación y demás, es clave que vean la factibilidad de la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de hacer todo este trabajo, de revisar antecedentes, de definir teóricamente cada uno de los conceptos, de construir el objeto y demás, el objetivo, tienen que estar seguros de que van a poder acceder al campo, ¿sí? Es decir, si yo quiero trabajar discapacidad en una escuela especial, en San Martín y qué sé yo, pero no conozco a nadie en ninguna escuela especial, no tengo ningún contacto de acceso, no cuento con nadie que me pueda hacer el enganche, es un problema, ¿sí? O por ejemplo, si yo quiero trabajar, no sé, con estudiantes de primaria en una escuela y entrevistar a los estudiantes de primaria sobre temas, por ejemplo, como sexualidad, tengo que tener muy presente que es probable que, si son esos temas sensibles y demás, voy a necesitar no solo autorización de los mayores responsables, sino también voy a necesitar que haya un adulto responsable del niño o de la niña presente en la entrevista, por ejemplo. Entonces son todas cosas que pueden hacer que la factibilidad de la investigación se vuelva un poco complicada, ¿sí? Es decir, que no sea tan fácil realizar efectivamente el trabajo de campo, de entrevistas y de encuestas y etcétera, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Bueno, les cuento entonces, así no tomamos demasiado tiempo porque la idea es que puedan dividirse en grupos un ratito. Les cuento entonces lo que quedó mi segundo intento de proyecto, que en este caso hice un cambio bastante abrupto en términos de la temática, porque decidí hacer algo más vinculado a lo que yo ya venía haciendo en términos de investigación y en términos de mi trabajo, como para también transformar ese proyecto de investigación en algo más factible, tanto en términos de acceso al campo, como en términos también de mi cercanía con la institución, por el hecho de que ya estoy ahí y conozco a las personas que quiero investigar, no directamente, pero tengo los contactos para acceder al campo, por así decirlo. Entonces, en este segundo caso, en este segundo intento, mi objetivo general fue, o es, analizar trianguladamente las condiciones que favorecen u obturan la permanencia y graduación en 5 carreras de licenciatura en Ciencias Sociales de una Universidad Nacional del Conurbano bonaerense, según la experiencia universitaria que relatan estudiantes avanzados, graduados, docentes de taller de trabajo final y autoridades de dichas carreras. En este caso, ¿cuáles para ustedes serían los conceptos claves de mi objetivo general, los referentes conceptuales? Pueden tirar así opciones en el chat, que no importa si se equivocan. Algunos que hay ahí como... Hay algunos que están las ayuda, como lo armó Cande, el subrayado. Sí, permanencia y graduación.
y experiencia universitaria, como está marcado, como dice la profe, me había quedado pensando en eso. Digo, como hay toda una idea de permanencia, me parece, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. ¿Y dónde les puede dar indicio de la metodología que utilizo en la investigación? Cuando dice según la experiencia universitaria que relatan los estudiantes, graduados, docentes. Y entonces, para ustedes, ¿qué metodología podría llegar a estar, o sea, qué estrategia de recolección de información podría llegar a estar usando en mi investigación? Cualitativa. Sí, entrevistas. Encuestas, entrevistas, puede ser personales, ¿no? Bien. Bueno, efectivamente, y otro dato también sobre la metodología es la palabrita que aparece más arriba, que todavía no la trabajamos, la dejamos ahí sí en stand-by, pero para que vayan viendo, que es la palabra triangulado. Las investigaciones trianguladas. Ya vamos a ver, porque puede haber distintos tipos de triangulación metodológica. En este caso tiene que ver con que voy a utilizar lógicas de construcción de conocimiento cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas tienen que ver con esto del relato, de la experiencia universitaria de los estudiantes que nombraban recién, va a ser a través de entrevistas y demás. Y lo cuantitativo va a ser también como más, ahora lo vamos a ver en los objetivos específicos igual. Pero los referentes conceptuales, antes de pasar a los objetivos específicos, justamente el concepto clave de mi trabajo es experiencia universitaria, ¿sí? Que es un concepto que tiene mucho escrito, y especialmente el concepto de experiencia, que incluso es el que nombraba también Sophie, que trabajaba en su investigación, y que por mí, que justamente lo elegí porque podría haber elegido podría haber elegido muchos otros conceptos, podría haber puesto según los relatos estudiantiles sin hablar de experiencia, por ejemplo, incluso. Pero en este caso a mí me interesaba que sea la experiencia porque justamente trae algo de la dimensión subjetiva, ¿sí? Y de cómo se entrelaza lo subjetivo también en ese entrelazado con la institución y demás, que para mí era muy interesante y muy importante de incluir. E incluso esa idea de experiencia, que implica como una mirada más desde abajo, desde los estudiantes, pensar la institución, también repercute en la metodología que yo elegí para utilizar, porque es muy difícil pensar en la experiencia en términos de lo subjetivo, la vivencia de estudiantes, graduados, docentes, y elegir, por ejemplo, un análisis de encuestas o algo de más de corte cuantitativo, porque la experiencia en tanto vivencia subjetiva, surge o se puede analizar más desde marcos cualitativos y desde los relatos, en este caso, que yo pensaba, lo que hice fue entrevistas y lo que se llaman focus group, que son como entrevistas grupales, ¿sí? Entonces, eso lo podemos ver un poco, y ahí paso de diapositiva, ahí está. Lo podemos ver un poco en los objetivos específicos, que se desprenden en algún sentido de ese objetivo general, ¿no? Primero me propongo caracterizar las trayectorias estudiantiles de las 5 carreras analizadas a través de la estadística descriptiva para definir los problemas de permanencia y graduación que allí se observan, que eso es la parte triangulada que aparecía al principio. Esta idea de caracterizar las trayectorias estudiantiles, voy a utilizar estrategias, o sea, voy a utilizar un acercamiento cuantitativo, ¿sí? Una aproximación cuantitativa. El segundo objetivo específico es describir la incertidumbre, las motivaciones, expectativas y proyecciones futuras que estudiantes avanzados y graduados de estas carreras experimentan durante el tramo final de sus estudios, en vista justamente de lo que favorece y obtura la permanencia y graduación. Y por último,
analizar la experiencia de conocimiento, que acá tenemos de nuevo como un concepto clave, la experiencia de conocimiento que tiene lugar en el tramo final de las carreras, desde justamente la perspectiva de todos estos actores, y haciendo un poco foco en la propuesta formativa de las licenciaturas y en aquellos aspectos de la propuesta formativa que obtura o favorece la permanencia y graduación. Lo importante y que para que vayamos viendo, más allá de los conceptos que fui eligiendo y demás, es que siempre en el objetivo general o en la pregunta de investigación, que son como dos caras de la misma moneda, siempre tiene que ser claro cuáles son esos conceptos centrales que van a guiar, esos conceptos teóricos sobre los que se estructura mi trabajo de investigación, mi proyecto, cuál va a ser cuál va a ser mi objeto, qué es lo que yo quiero analizar, ¿sí? Es la experiencia, es el relato, ¿sí? Tener claro cuál va a ser mi objeto de análisis, quiénes van a ser aquellos que voy a tomar en consideración, o sea, voy a tomar los relatos docentes, voy a tomar las bases de datos o los resultados relevados, los datos relevados en encuestas, voy a tomar quién va a ser mi interlocutor, digamos, ¿sí? Quién va a ser si voy a pensar como unidad de análisis a los docentes, a los estudiantes, a las autoridades, bueno, en este caso a todos. Bueno, todo eso tiene que ser bien claro, así como también el tiempo específico, que en este caso, y pasa muchas veces, no se pone necesariamente un año porque se asume que es en el momento en el que se está haciendo la investigación, por ejemplo, en la actualidad. Cuando se pone un año generalmente es porque me voy hacia atrás, muchas veces en periodos previos o futuros. Pero bueno, toda esa información es importante siempre que quede definida y que quede clara, tanto en el objetivo general como en lo que podríamos decir los objetivos específicos. Es decir que, y dejo ya de compartir, esta definición es finalmente el mapa de todo, por eso le damos tanta importancia, y ahora vamos a tratar de trabajar sobre eso, a que vayan puliendo un poco esa pregunta de investigación. Bueno, de ese tema, que en mi primer trabajo era formación docente continua en docentes secundarios, profesores secundarios de Argentina, y en mi segundo trabajo era experiencia estudiantil universitaria, ¿sí? O experiencia universitaria. De ese tema, cómo yo voy construyendo y definiendo y delimitando claramente, bueno, ¿qué quiero conocer sobre ese tema más general? ¿Sí? De la experiencia universitaria, ¿qué quiero conocer? Quiero conocer las experiencias de conocimiento, quiero conocer cuáles son las vivencias, las proyecciones futuras en términos de inserción laboral y qué sé yo, ¿sí? Entonces ahí yo voy delimitando. Quiero conocer las experiencias del mundo y sus alrededores, o la experiencia universitaria de estos estudiantes de esta carrera, de este año, ¿sí? Entonces parte de ir acotando eso es el trabajo que ustedes están haciendo ahora. Como de ese tema que elegí, voy a construir ese problema de investigación, como comentaba Sofi al principio de la clase, cómo lo voy a ir delimitando. No sé si queda alguna pregunta, alguna duda. Hablé demasiado. Una pregunta, o sea, ¿ya hoy tiene que ser la definitiva o es como empezar a pulir? Yo la cambié 355 millones de veces y la volví a cambiar algunos detalles antes de
de mostrarles hoy el PPT. Así que, no, está en constante producción, y yo ya hice el trabajo de campo, y un montón de cosas, digo, no, pará, porque no puedo poner, porque yo, por ejemplo, hoy cambié, en vez de miedos, que tenía, puse incertidumbres, por ejemplo, porque miedo tiene toda otra construcción teórica más asociada a lo psicológico, a la psicología del no sé qué. Ansiedad también tiene como unas... Entonces, es todo el tiempo ir diciendo, bueno, ¿qué palabrita me queda mejor en función de lo que yo también estoy queriendo ir a buscar al campo? ¿Sí? Entonces, la pregunta que armemos y que vayan armando en estos días, no va a ser la misma pregunta que ustedes tengan al final del cuatrimestre. Y posiblemente la sigan cambiando después de las entrevistas y de las encuestas. Entonces es todo siempre un proceso de ir revisando, y bueno, y esto no es, y es por acá, y etcétera. Entonces es como en ese proceso. Y mucho de esto, como habrán notado, también sale de ciertas lecturas, que es algo que no vamos a poder hacer muchísimo, o sea que no le vamos a poder dedicar mucho tiempo en la materia, pero está bueno que tengan en cuenta, porque yo para decidir que quería usar el concepto de experiencia universitaria tuve que leer un montón, y ver qué conceptos usaban otros autores, y ver cómo se conceptualizaba esa idea, y también cómo ese concepto afecta también la metodología que después elijo, ¿sí? Entonces, todo eso implica un acercamiento teórico, lecturas teóricas, inicialmente, y después, o sea, y sobre eso uno monta también, siempre uno empieza a investigar basándose en lo que ya se investigó, en lo que ya se construyó, ¿sí? Que es un poco el desafío. No sé si hay otra duda o si te respondí la pregunta, Ileana. Siempre es como, de alguna manera, como simple decirlo, ¿no? Como cuando uno ya lo tiene resuelto. Entonces yo recuerdo a mi directora, a los docentes en la carrera, soy una persona hiper ansiosa, por lo tanto yo quería tener resuelto el día 1 la pregunta, las estrategias, la metodología, hasta que comprendí que era un aprendizaje muy interesante para la propia vida también, ¿no? Por eso, para la transformación de la propia subjetividad, en el sentido más profundo de repensarte también cómo es el proceso de la construcción de una investigación, pero también de la propia relación con el conocimiento, ¿no? De uno con esto que quiere conocer, que quiere construir conocimiento, y que de alguna manera también es el proceso de construcción de un título universitario, podríamos decir, como de alguna manera entender que tiene un proceso que es muy complejo, de verdad se los digo, o sea, yo de alguna manera viví esa sensación de, bueno, cómo vivir el proceso dejando que el proceso vaya sucediendo, ¿no? Sabiendo que tengo una pregunta y que por ahí la voy a reconstruir, y por ahí la reconstrucción viene desde una observación que te dice el otro, y que tengo que como escuchar eso que pasa, y debatir y pensar por qué, y entonces obviamente que ustedes lo que quieren es aprobar la materia y demás, y todo lo que eso supone, pero vivan este proceso también como esos pasos que suponen que investigar es un encuentro con lo desconocido. Y entrar en el mundo de lo desconocido es un ambiente que supone un poquito estar surfeando en, bueno, no la tengo tan clara, ¿no? Bueno, ustedes ahora están como en eso, ¿no? En el momento bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Pero qué es un tema? Bueno, ir viendo que yo y con Candy les aseguramos que al final del cuatrimestre algo se van a llevar. O sea, eso es una promesa que si no nos van a decir no nos llevamos nada, pero no, que algo de esta construcción del inicio, porque no es un inicio que aun cuando uno tiene una tesis es un inicio también, no es que nada como termina, pero esto. Entonces hoy lo que le vamos a proponer es
empezar a partir del tema y de las primeras preguntas que pueden llegar a hacerse, una búsqueda de alguna manera muy acotada de algunas cuestiones que hacen a la temática, ¿no? La idea es un poco eso. La idea es que se pongan en grupo. Sí, la idea es un poco que se puedan juntar con quienes están ya agrupados para pensar tema, problema, o sea, con quienes van a hacer el trabajo de investigación este cuatrimestre. Ustedes, no todos, pero algunos ya estuvieron escribiendo y como por escrito definiendo ese tema, preguntas de investigación en el Paddle. La idea es que hagamos un poquitito más en ese proceso y puedan hacer un primer acercamiento desde la lectura de otras personas, otras investigadores, investigadoras que hayan trabajado sobre temáticas similares, una vez que estén más o menos seguros de la temática. Pero como es difícil hacer ese pasaje desde el tema a la construcción del problema, a veces viene bien leer, no artículos completos, pero sí los resúmenes de artículos que son bien cortitos y aparecen al principio de los textos, de los artículos, que lean algunos resúmenes, que hagan ese ejercicio de hacer una... Ahora les voy a mostrar, voy a compartir pantalla, espérenme, para que vean cómo se hace para hacer una búsqueda. Estoy bien, Sofi, ¿no? Sí, perfecto, genial. O sea, tengan en cuenta esto. Obviamente que una búsqueda y el fichaje de los textos teóricos que uno hace es un proceso largo. La idea no es que ustedes hagan ese trabajo en este momento, sino es primero aprender un poco a qué es esto de buscar, no en dónde voy a buscar, porque es un mundo y sus alrededores ir a buscar, ¿no? ¿A dónde? A Google, a Wikipedia, ¿por dónde empiezo? Entonces, un poco un inicio de cómo sería una primera aproximación a una búsqueda teórica de antecedentes, y después eso, que tomen 3 resúmenes, 4, o sea, que de lo que aparece y puedan un poquito cómo repensar su pregunta o su tema a partir de algo de lo que está escrito. No para que lean, ni profundicen, ni hagan un trabajo de fichaje de lo que dice tal y tal autora o autor, sino para ir viendo, eso ayuda un poco cuando uno está muy mareado en cómo podría abordar el tema. No, bueno, si uno sabe que, por ejemplo, con la cuestión de centro de estudiantes, hay un autor como Pedro Núñez que trabaja toda la cuestión de escuela secundaria y centro de estudiantes, uno dice, bueno, ¿cómo lo abarcó este investigador? Bueno, lo abarco desde acá. Está bien, lo tengo en cuenta. No necesariamente que uno tiene que ir por el mismo recorrido ni camino, pero ayuda. Bueno, si quieren les muestro rápidamente, compartiendo pantalla. Hay distintas opciones para esto nada que ver. Hay distintas opciones que ustedes pueden tener en cuenta al hacer una búsqueda de antecedentes o búsqueda de artículos académicos en educación. Una de esas opciones es la biblioteca de la UNSAM. La UNSAM tiene una biblioteca física, pero también tiene un acceso a través de la biblioteca electrónica, que si ustedes ingresan a la página web de la UNSAM, que me ven, ¿no? ¿Ven la página web? ¿Sí? O sea, ustedes acceden a la página web y acá arriba, en este sector superior, dice biblioteca. Si ustedes cliquean en la biblioteca y van después al menú que aparece en este sector, van a recursos digitales, y entonces ahí les aparecen distintos recursos disponibles, algunos son gratuitos, otros no, algunos tienen acceso si van a la biblioteca y utilizan las compus de la biblioteca, y otros los pueden utilizar desde acá. Vamos a entrar al recurso, vamos a entrar a la biblioteca electrónica de Ciencia y Tecnología, a ver si esta nos da bien. Una vez que entras a la biblioteca electrónica, acá biblioteca, Ciencia y Tecnología, y te lleva justamente a la biblioteca
con toda esta cantidad de libros, consultas y demás, que es de acceso o sea, libre para estudiantes, para ustedes, para quien quiera. Entonces acá ustedes tienen distintas plataformas. Yo, por ejemplo, voy a agarrar Cielo, que es una que trabaja bastantes temas de educación, y por ejemplo yo pongo educación y universidad, que es justamente, o bueno, para experiencia universitaria. Entonces hago la búsqueda y acá me aparecen un montón de títulos, ¿sí? Incluso ustedes acá tienen filtros, por ejemplo, para ver de qué país quieren que sean los artículos, o si quieren que alguna revista en particular, porque hay muchas revistas académicas, o también qué idioma quieren que esté incluido en la búsqueda, ¿sí? Todo eso lo pueden ir filtrando. Pero la idea es que ustedes lo que tendrían que hacer es leer los títulos, ¿sí? Por ejemplo, el practicum en el grado de educación primaria en la Universidad de Málaga, miradas y experiencias del alumnado, elementos hermenéuticos. Voy leyendo los títulos, ¿sí? Entonces, si hay algún título que creo que tiene que ver con lo que a mí me interesa investigar, ¿sí? O sea, que más o menos trabaja un eje similar, o sea, trabaja con el mismo nivel educativo, piensa la permanencia y la graduación en ese nivel, que era lo que yo quiero mirar, usando mi investigación como ejemplo. Trabaja sobre lo que sea, si yo veo un título que me interesa, lo puedo abrir, y entonces lo que ustedes queremos que hagan no es que lean todo el artículo, sino que lean, les va a aparecer generalmente con este formato, porque las revistas Cielo siempre aparece así. Lo que queremos que lean es únicamente el resumen, que son estos 2 parrafitos del principio, ¿sí? Es el resumen y las palabras claves. Entonces ahí en el resumen, cuando está bien hecho el resumen, generalmente te aparece cuál es el objetivo, el objetivo general, entre comillas, de la investigación, que después tenés detallada con todo el artículo completo, ¿no? Es mucho más largo. Pero ya en el resumen ustedes van a tener más o menos idea de cuál es el objetivo, qué se proponen hacer los investigadores, las investigadoras, y de qué manera, con qué metodología, etc. ¿Por qué nos parece importante que lean esto? Para que vean de qué forma autores o autoras que trabajan temáticas similares presentan problemas similares al que ustedes quieren investigar. No vamos a poder hacer una revisión de antecedentes completa, que implicaría leer muchos artículos, pero sí tal vez que lean 2 o 3 resúmenes de artículos afines a su temática, y que lo utilicen de insumo para pensar cómo armar esa pregunta de investigación que tienen que armar para la semana que viene. Pueden hacerlo a través de la biblioteca electrónica de la universidad, o también pueden hacerlo a través de Google Académico, o sea, hay muchos accesos posibles a la información. La biblioteca de la UNSAM es más completa, ¿no? Entonces capaz que tienen acceso más rápido. Perdón, Cande. Sí. Y también una cuestión que les permite la biblioteca es ver cuáles revistas son revistas académicas reconocidas. O sea, Claro. son revistas que están evaluadas, que tienen un formato de, bueno, una suerte que trabajan en investigación educativa, o que están dentro del ámbito de lo que las ciencias humanas y sociales tiene como, bueno, son investigaciones que han pasado por un proceso de evaluación. Exacto. Después uno podrá podrá decir, no, bueno, esta investigación no es de mi agrado, o no es el paradigma que a mí me interesa trabajar, pero sí, y además es muy interesante que ustedes puedan ir viendo cómo se trata este mundo, ¿no? de la búsqueda. No para que vayan a ver todas las revistas ni nada, sino, bueno, ya sabemos que, por ejemplo, Cielo es una revista que tiene en el mundo académico
una suerte de seriedad que hace que aquello que está publicado pasó por un proceso de evaluación. Y entonces les permite a aquellos resúmenes que leen, pueden tomarlos, ¿no? Como parte de la construcción de su propio proyecto de investigación o pregunta, temática y demás. Por ahí lo que sería interesante es que ustedes sí tengan en cuenta o anoten cuáles son los datos, ¿no? Bueno, de qué revista, o sea, como una suerte de poner en la bibliografía cuáles tomaron. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, y esto lo digo también porque me pasó a mí, que uno lee mucho, pero después no recuerda de dónde lo sacó, ni cuál era el artículo, ¿no? Y después cuando lo querés recuperar, decís, ¿y dónde era que lo había puesto? Entonces hagan como ese ejercicio. No, uno a veces lo hace con muchas revistas o con muchos artículos y libros. Ustedes con lo que hacen, anótenlo. O sea, pónganse en una carpetita, en un Word donde tienen el tema. Después vamos a armar ahí en un Drive, bueno, también cuáles son esos artículos. No, nombre del artículo, en qué revista lo tomaron. Especialmente no pierdan el nombre de autor, autora y título del artículo, porque después con eso ya lo pueden volver a encontrar, pero si no tienen esos dos datos, es como que ya después es muy difícil o requiere mucho trabajo innecesario volver a encontrarse con el artículo. Ahí mandé en el chat, ¿sí? Mandé el acceso, para que tengan acceso directo, ustedes pueden ingresar a través de la página UNSAM, pero para que tengan directamente el link a la biblioteca que entramos recién. Cielo, esa revista, está buena porque tiene muchos temas de investigación, así que capaz aprovechen y vayan directamente a esa, en vez de como perderse en todas las opciones de otras revistas que capaz son más especializadas para otras temáticas, más para ciencia y tecnología o para otras áreas de conocimiento, entonces vayan directamente a esa que ya tienen un montón como para entretenerse un rato. Y entonces ahora la idea sería que nos dividamos en los grupitos, que terminen de asegurarse, bueno, nuestro tema va a ser educación secundaria y discapacidad, por ejemplo, o dónde quieren ustedes enfocar el tema, y después hacer esa búsqueda de 2 o 3 artículos que hablen sobre educación secundaria y discapacidad, para ver cómo se preguntan algún investigador que ya investigó sobre esa temática, cómo se hace la pregunta en relación a ese tema, sin hacer, o sea, más como usarlo de insumo ejemplificador, digamos. Esa sería un poco la tarea, porque la idea es que para el lunes que viene traigan... No, sí. que si alguno no está como el otro integrante del grupo, pueden hacer esa búsqueda como ustedes y después en la semana ir viendo cómo para la semana que viene, la idea de la semana que viene es como 2 momentos. Por un lado, trabajar el texto de Silvia y Cintia para ver las cuestiones de los objetivos, bueno, cómo lo trabajaron ellas, y después empezar a trabajar lo de ustedes. Esto, bueno, qué les permitió pensar aquello que leyeron, cómo empezaron a cada vez achicar de alguna manera el tema y la pregunta, si empiezan a surgirles preguntas, todas las preguntas que tengan, no tiene que estar cerrado nada todavía, pero sí venir con todas las dudas también que le generó la propia lectura, porque cuando uno lee también empiezan a aparecer un montón de otras preguntas, otras inquietudes. Pero un poco la idea es esa, como estén con el integrante del grupo o estén, si hoy no vinieron todos, pero hagan esta primera búsqueda, que después uno se copa y empieza a hacer como, te lleva una y otra, pero es interesante. Por eso, paremos el hecho de decir, bueno, hagan 3 artículos que sí les permitió, como que sienten que esos temas o esos artículos son los que más se acercan a las temáticas que a ustedes les interesa pensar, ¿no? Siempre desde el lugar de los propios intereses, ¿no? Bien. Cande, ¿vos armás los grupos? Sí. No sé si quedaron dudas, a ver cómo se arman grupos, Tengo una duda que no una duda a nivel de nosotras podemos ir pasando por los grupos o sí. ¿cómo es? Creo que vos como coanfitriona también. Somos perfecto. 14, por ende debería haber 7 grupos o 6.
Ustedes son 3, por Eh, ejemplo. Bueno, pongo 6. Puse para que los participantes seleccionen la sala, ¿sí? Así que cada grupo canta qué sala va a abrir todas las secciones, a ver. ¿Ustedes les aparece algo? No. por ahora no. Bueno, Ahora sí. bueno. Abrí 6 salas. Vamos a hacer así. La sala 1 va a ir el grupo de Ileana, porque la tengo acá a la vista. A la sala 2 va el grupo de Milagros. ¿Vos estás con Ileana? Ah, justo. Alicia Soto. Con Lucila Bien. y Gabriela. Perfecto. Lucila y Gabriela a sala 2. En sala 3 va a estar el grupo de Macarena Ulere. ¿Quiénes son tu grupo? Se tienen que asignar ustedes mismos, ¿eh? Con Gaby Cristiano y con Violeta. Bien, Violeta, y van a la sala 3. En sala 4, Gabriela Cristiano también. En sala 4, Gabriela García. ¿Estás No, yo sola? estaba con Alicia. No sé cómo se hace igual para ir a la sala. Te tenés que autoasignar, ¿no te apareció un cartelito? Si no te llevo No. yo. Con Alicia. Sí, y con Lucila. Ahí te veo. Bien. Gabriela García. Sí. Asignar a... Ay. Sala 2. Ahí te mandé. Gracias. Y Violeta también era sala 2, ¿no? O sala 3. Creo que era sala 3. Profe, yo soy Alicia. ¿Me podrías mandar vos también porque no me aparece? ¿A qué sala? A la 2, por favor. Listo. Gracias. Y ahora me faltaría Agustina Cabeza y Carlos Cheng, que no sé si están. Agustina. Nosotros estamos con, ahora no está la otra compañera, pero somos 3 también. ¿Con quién, perdón? Estoy con Carlos y con una compañera más que no está conectada. Ah, bueno, vayan a la sala 4, las mando yo, tanto a vos como a Carlos. Dale. Ahí está. Y Carlos a sala 4. Listo. Y Violeta. No entiendo. ¿Está Violeta? Porque ¿O no ya se fue? aceptó. Violeta no aceptó el movimiento, debe ser que no está, no sé, no debe estar conectada en este momento, o sea, viendo la pantalla. Porque tenés que poner a aceptar. Bien. Y nosotros ahora podemos unirnos a alguna y después podemos salir e ir a otra. Sí, Se supone. vos ves en tu panel. Sí, sí, yo veo la sección de las salas. grupos. Listo, entonces ahí vos pones unirte. En sala 3 al costadito te aparece unirse. Perfecto. Sala 1 Sí. unirse. Y entonces ahí podemos ir girando. Buenísimo. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Una media hora? ¿20 minutos? Y sí, yo diría, si no, giramos un ratito y que los grupos que se quieren quedar se queden. Para que Por eso yo digo eso, de pasemos un ratito en cada